¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren ustedes muy bien. Me da mucho gusto estar con ustedes y voy a intentar resolver satisfactoriamente tres de las dudas que más frecuentemente nos plantean nuestros seguidores en las redes sociales. Y vamos a empezar con una que pareciera ser muy obvia, que es ¿qué es la homeopatía? Digo, parece ser muy obvia porque todo el mundo la maneja, todo el mundo habla de ella, emiten opiniones, algunas certeras, otras sumamente falsas. Entonces, la verdad es que sí vale la pena mencionar qué es la homeopatía. Yo les podría decir, pues es un nuevo sistema de curación, lo cual pues no es cierto porque no es nada nuevo. Ahorita vamos a ver por qué. Podría decirles también, bueno, pues es lo que muchos dicen que es una terapia alternativa. Por supuesto que no es una terapia alternativa. La definición del libro es: la homeopatía es la ciencia y el arte de curar basada en principios naturales. Sí, nada más que esto empezamos con la ya muy gastada polémica de que si es una ciencia, de que si no es ciencia, y nos enfrascamos en cosas que realmente ya no vale la pena tratar a estas alturas. Realmente lo que yo considero que es la homeopatía es un paradigma totalmente diferente de tratar a los enfermos. Es decir, es un modo de pensamiento totalmente distinto. Estamos acostumbrados a tratar a enfermedades, pese a que Hipócrates nos dijo hace 2400 años que no existen enfermedades sino enfermos. Insistimos en tratar enfermedades y lo mismo hacen algunos supuestos homeópatas. He visto en universidades tomadas por serias cursos de cómo tratar la diabetes con medicamentos homeopáticos, y eso la verdad es que pues dista mucho de ser la homeopatía. Digo que no es nueva porque en realidad por allá del año 400 antes de Jesucristo existió Hipócrates, quien planteó las bases de la medicina. De hecho, toda la corriente de pensamiento occidental nace en Grecia, particularmente el pensamiento médico. Hipócrates fue la figura más sobresaliente de esa época. Se dice que no solamente fue Hipócrates, fueron muchos quienes escribieron el llamado Corpus Hipocrático, del cual dos grandes grupos se refieren al tratamiento con medicina convencional o alopática, que llamó después el Dr. Hahnemann, y otros dos se refieren al tratamiento ahora llamado homeopático. Entonces no tiene nada de nuevo. Vino corriendo el desarrollo paralelo al de la alopatía en Roma, en la Edad Media, etcétera, etcétera, y llega hasta nosotros a través del Dr. Samuel Christian Federico Hahnemann, quien por ahí de los años de 1800 dejó perfectamente bien estructurado el edificio intelectual de la homeopatía y del cual nosotros somos parte. Decía yo que es una forma totalmente diferente porque el médico homeópata debería dedicarse exclusivamente a conocer al enfermo. Para conocer al enfermo necesitamos ver las cosas como él ha vivido, la forma como él ha vivido y cómo ha desarrollado su patología. De tal manera que no es lo mismo una persona que fue dada en adopción, por decir algo, vivió en orfanatos, posteriormente salió a la calle a tratar de ganarse la vida. No es lo mismo este enfermo, biológicamente puede parecerse, pero la realidad es que en su manera de desarrollo intelectual y afectivo es muy diferente a una persona que fue hijo de una buena familia, que no había violencia familiar, se desarrolló muy bien alimentado, mucho cariño de los padres, fue a escuelas a aprender, etcétera, etcétera. Su modo de pensar, su modo de vivir es totalmente distinto. Por lo tanto, nosotros llamamos la biopatografía del enfermo precisamente a toda esta forma como fue viviendo la persona, que le fue facilitando la manera de manifestar algún proceso patológico. Decía el maestro Hahnemann, el observador atento no ve otra cosa en una enfermedad más que una serie de síntomas objetivos y subjetivos, a través de lo cual va a ir viendo que en el trasfondo de todo esto no existe más que la actividad de lo que él llamó un miasma crónico, es decir, una predisposición, ya sea heredada o adquirida, a padecer un cierto grupo de enfermedades, a tener ciertas susceptibilidades. Y si entendemos al ser humano como una entidad vital que está interactuando con su medio ambiente, pues con mayor razón vamos a poder entender el por qué una persona desarrolla diabetes, otra persona desarrolla artritis reumatoide, otra más desarrolla lupus eritematoso, otra más, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que sí viene a lugar esta pregunta porque lamentablemente vemos actualmente, sin ánimo de criticar a nadie ni ninguna escuela de pensamiento disque homeopático, cómo tratan enfermedades con medicamentos que ellos
muchos llaman homeopáticos, que por cierto es un total error. Un medicamento homeopático solamente lo es cuando ya efectuó la curación del paciente. Antes de eso se llama medicamento específico. Y antes de ser un medicamento específico es un medicamento dinamizado, es un medicamento que sufrió ciertas transformaciones en su elaboración para lograr hacer de la energía cinética que estamos imprimiendo a la sustancia energía potencial que después va a poder entrar en el organismo del enfermo y transformarse en energía cinética nuevamente para poder interactuar con la energía vital. ¿Se dan ustedes cuenta de que todo viene a ser energía? Por eso decía yo que tratar a la homeopatía como una ciencia o no ciencia es ridículo, porque si la tratamos con los parámetros de la física newtoniana podemos llegar tal vez a la conclusión de que no es ciencia, pero si los tratamos con los parámetros de la mecánica cuántica, por supuesto que es ciencia, y los papeles se revierten, porque aquello que no era ciencia se convierte en ciencia y lo que sí era ciencia ahora se convierte en no ciencia. Entonces esa discusión no me gustaría enfrascarme en ella, pero sí les voy a decir que en realidad la homeopatía lo que debe hacer es tratar al enfermo como un todo y conocerlo en su totalidad, para no caer en esta situación que nos decía Voltaire, el filósofo de la Ilustración francesa. El médico es el hombre que da medicamentos de los que conoce muy poco, para enfermedades de las que conoce aún menos, en enfermos de los que no conoce absolutamente nada. Entonces esto es una aberración, y así se ha venido manejando la medicina actual. Ustedes nunca van a oír a un médico decir: fíjate que vi un enfermo que vivió tal y cual cosa y la persona llegó a sufrir esto y por lo tanto ahora tiene esto. No, siempre va a decir: vi un enfermo con neumonía, un enfermo con lupus eritematoso y el protocolo hay que darles esto. No. Aquí no hay protocolos. Aquí el único protocolo es estudiar a fondo al enfermo y ver cuál es el medicamento que guarda la más estrecha relación de semejanza con los síntomas característicos del enfermo. Fíjense bien, aquí es totalmente lo contrario. Debemos conocer perfectamente los medicamentos, debemos saber cómo actúan para poder resolver el acertijo de la esfinge, es decir, qué medicamento darle al enfermo de antemano, saberlo, y no andar experimentando con la situación galénica de a prueba y error. Voy a darle este y si no funciona le doy este otro. Y fíjate que yo he visto que este medicamento también actúa. No. Tenemos un protocolo perfectamente bien establecido en 29 libros que son la materia médica, donde nosotros debemos conocer perfectamente bien cómo actuó un medicamento, cómo fue probado en hombres sanos, en hombres con una salud estable, para que veamos qué síntomas puede producir un medicamento en un determinado grupo de enfermos, se clasifica, y todo eso está perfectamente bien estructurado en estas obras que les acabo de mencionar, del doctor Konstantin Hering, del doctor Allen y del doctor Samuel Christian Federico Hahnemann. Entonces, estas son las fuentes originales para que el homeópata realmente conozca los medicamentos, es decir, no estamos dando medicamentos de los que conocemos poco, no, tenemos que dar medicamentos que conocemos a la perfección. En enfermedades que no conocemos, pues ni nos interesa conocerlas, porque enfermedad es un nombre que le pusimos a un determinado grupo de padecimientos, y lo cual nos establece una categoría que nos hace ver una irrealidad, porque vamos a tratar de enfrentarnos a una categoría inexistente, es decir, jamás ha visto uno de ustedes pasando por la calle una fiebre tifoidea o un lupus eritematoso, no lo han visto, pero sí ven pacientes que tienen determinados comportamientos, que tienen determinada conducta, a los cuales vamos a estudiar, a conocer lo más que podamos para poder establecer, como repito, esa necesaria, indispensable relación de semejanza entre los síntomas característicos de mi enfermo y los síntomas característicos de mi medicamento, para así poder establecer la ley de la curación, a través de la ley de curación poder establecer la salud en el enfermo de la manera más pronta, suave y permanente. Eso y no otra cosa es la homeopatía. Repito, viene a cuento porque pues ya se ha desvirtuado tanto que muchos pacientes a mí me preguntan: oiga, doctor, ¿qué homeopatía tan rara usa usted? Pues, ¿cuál es la homeopatía que usted usa? Es que no hay tantas homeopatías, simplemente es la misma que el doctor Hahnemann dejó perfectamente establecida, y a partir de esa se han visto, no sé, 400,000 interpretaciones, cada cual dice: no, es que yo voy a empezar el tratamiento con una 30-50 milesimal porque creo que con esto voy a lograr erradicar las supresiones. Otro más dice: no, es que hay que empezar. O sea, sí se dan cuenta que hay una discusión ahí que no tiene ningún sentido, precisamente por la falta de principios. Cuando nosotros entendemos a fondo qué es la homeopatía,
Entonces no vamos a andar divagando que si tal dosis, que si tal potencia, que si tal nada, porque todo debe estar perfectamente bien estructurado. Repito, para contradecir lo que dijo Voltaire, aquí el homeópata debe ser un médico que conoce perfectamente bien sus medicamentos para poder así conocer perfectamente bien al enfermo y establecer la relación de semejanza y poder llevar a cabo la curación. No hay otra cosa que se pueda alegar que es la homeopatía. Entonces espero que esto haya dejado claro de una vez por todas qué es la homeopatía para que ustedes realmente lo entiendan y no anden por ahí. Algunos dicen, no, es que es una charlatanería, es que es una terapia alternativa. La verdad de las cosas es que quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Fíjense bien, ya dije que la homeopatía empezaba con Hipócrates allá hace 2400 años aproximadamente, pero los mexicanos deberíamos de sentirnos orgullosos porque tenemos algunas carencias naturalmente, pero tenemos muchas cosas interesantes de las cuales estar orgullosos y una de ellas es precisamente la homeopatía. Fíjense ustedes, todos aquellos que andan por ahí desorientados, pensando que es una charlatanería, que es una pseudociencia, que es una terapia alternativa, etcétera, no se han enterado. Fíjense bien, que a partir del año 1850, fíjense bien, 1850, hace más de 170 años, precisamente el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, autorizó el uso de la práctica homeopática en México. 1850, 7 años después de la muerte del doctor Samuel Christian Federico Hahnemann. Es decir, estábamos súper actualizados para la época, para la falta de comunicaciones, etc. En 1850, vamos a decir, se da de alta oficialmente la homeopatía en México. En 1896 se hace un decreto presidencial justamente por el aquel entonces titular, el general Porfirio Díaz, donde hace oficial la homeopatía y entra justamente al Sistema Nacional de Salud. Por si esto fuera poco, en 1928, otro presidente y general, Plutarco Elías Calles, ratifica este decreto presidencial. Y así la homeopatía se convierte en algo totalmente establecido en México y precisamente por ahí del año de 1997, me parece que por ahí del 7 de mayo, la Ley General de Salud autoriza y reconoce la existencia tanto de medicamentos alopáticos como de medicamentos homeopáticos. O sea que más seriedad, es algo que está perfectamente bien establecida, bien autorizada y bien supervisada por nuestras autoridades de salud. De hecho, existen dos grandes instituciones que son la Escuela Libre de Homeopatía de México, que fue la que fundó el doctor Higinio G. Pérez, y en ella han estudiado personas tan notables como el doctor Proceso Sánchez Ortega, una persona totalmente de fama mundial y quien tuve el gusto de conocer y de ser su alumno. Y está también la Escuela Nacional de Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, totalmente oficial, con una matrícula bastante numerosa, más numerosa que muchas universidades donde se estudia la homeopatía. Entonces, creo que esto debe dejar de una vez por todas resuelto qué es la homeopatía. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho y hasta la próxima.